Hey, hola, aquí Sky. Es para mí un placer traerles la última parte de Sentimientos de Papel. Muchísimas gracias de verdad por haber escuchado este fanfic conmigo y estoy segura de que va a ser un capítulo que les va a llegar a quienes no lo han leído. No me odien. Este es uno de los fanfics que más me ha gustado leer y de verdad aprecio muchísimo el apoyo que le dieron en el canal. No los voy a retrasar mucho más, así que prepárense porque comenzamos. Ya llegamos, papá. Repentinamente, la voz de mi papi resonó en la habitación en la que estábamos. «Sammy, ¿qué haces aquí, campeón?», preguntó al verme sentado sobre el abuelo, pero se detuvo de golpe al ver que ambos llorábamos sin poder detenernos. «¿Papá?», interrogó, asustado mirando al abuelo. «Perdóname, Rubén, perdóname, por favor», seguía sollozando él con las manos en su rostro, empapado de lágrimas. «¡Papá!», gritó papi, corriendo asustado hacia nosotros. «Ve con mamá, Sam», me ordenó con voz confundida. Inmediatamente y sin dejar de llorar me quité de encima de las piernas del abuelo y corrí fuera de la habitación, llegando al pasillo, en donde la figura de mi mami apareció relajándome un poco. «Sam, ¿por qué lloras, cielo?», preguntó, agachándose a mi altura. «¡Hice llorar al abuelo!», grité sollozando y lanzándome a los brazos de mi mami, la cual no tardó en abrazarme. «Lo hice llorar y ahora él ya no me quiere». Lloré temblando, desesperado por recibir cariños de mami, la cual me apretujaba con fuerza maternal entre sus finos brazos. «Shh, shh, tranquilo, cielo, el abuelo no te odia. ¿De dónde sacaste eso, Sam? Shh, ya no llores». Me consolaba meciéndome lentamente y acariciando mi cabeza con amabilidad. Lloré aún más fuerte al saber que el abuelo ya no me acariciaría nunca más de esa manera, porque él ahora me odiaba, porque por mi culpa había recordado a Rubén, por mi culpa el abuelo estaba llorando. «¡Sí me odia!», balbucié, abrazando el cuello de mi mami con fuerza. «Vamos a dormir, ya es muy tarde», dijo ella suavemente, mientras me alzaba en brazos. Comenzó a caminar por el pasillo lentamente, cantándome una canción de cuna para tranquilizarme, y lo logró. Había dejado de sollozar. Me sentía tan mal por el abuelo, tan culpable. Cuando mami me dejó en la cama, comencé a sollozar nuevamente. «Para, Sam, no hay por qué llorar». Ella acarició mi frente con ternura. «Mami, duerme conmigo, por favor, mami», supliqué, sorbiendo mi nariz. «Ay, está bien, me quedaré hasta que te duermas, Sam», aceptó sonriente, acostándose a mi lado aún con sus ropas elegantes. Me apretujé contra ella y hundí mi cabeza entre su cuello y hombro, cerrando los ojos con fuerza e intentando borrar la imagen del abuelo llorando enfrente de mí. Debía hacerle caso, no debía haber ido a esa biblioteca, ya no leería un libro nunca más. Al día siguiente desperté por los rayos de luz que se colaban por mi ventana y solo tardé unos segundos en recordar lo sucedido en la noche anterior. Tenía miedo de salir de mi habitación, pero luego de una larga hora debatiéndomelo, me decidí finalmente. Salí con el pijama puesto y caminé por el pasillo lentamente, dirigiéndome hacia el salón. Miré de reojo la puerta del abuelo en el camino, pero no me atreví a entrar como siempre hacía cuando quería verlo. No, porque el abuelo ya no me quería. En el salón divisé a papi sentado en unas sillas junto a la mesa. Mami estaba con él y ambos hablaban en murmullos seriamente mientras desayunaban. Noté que papi tenía unas grandes ojeras bajo sus ojos. Al parecer no había dormido por consolar al abuelo, y a juzgar por el café en su mano, no tenía intenciones de dormir aún. ¿Y el abuelo?», susurré, temeroso, aún medio escondido en el pasillo. Mis papis giraron su cabeza hacia mí y me observaron con cariño. «Ven aquí, campeón», me llamó papi, sonriéndome de manera cansada. Caminé hacia él con la cabeza agacha y sentí sus brazos sentándome en su regazo. «¿Qué le pasó al abuelo? ¿Está bien? ¿Me odia mucho?», pregunté atropelladamente, temblando por la angustia que sentía en mi pecho. «Tranquilo, Sam, el abuelo está bien. Solo recordó un par de cosas de cuando era joven que lo entristecieron», explicó mi padre con lentitud. «Y no te odias, Sammy, no te preocupes», agregó mami, aliviándome un poco. Pero estaba llorando mucho», murmuré sintiendo mis ojos arder.
Sí, a veces los adultos también lloran, Sammy, como en los libros que tú lees, explicó papi, acariciando mi espalda. Pensé que solo pasaba en los libros, susurré bajando mis párpados. ¿Puedo ver al abuelo?, pregunté esperanzado. Quería disculparme con él. El abuelo no está aquí ahora, mi cielo. Fue a ver a alguien, pero pronto volverá y hablarás con él todo lo que quieras, ¿está bien?, expuso mami sonriéndome. Bueno, murmuré, suspirando resignado. ¿A quién iré a visitar el abuelo? Aquel día pasó lenta y silenciosamente. Papi estaba ocupado en su trabajo de escribir para el periódico y mami se encargaba de acomodar un poco la casa, la cual estaba empolvada y sucia. Pero cuando terminó de limpiar comenzó a prestarme más atención. Jugaba conmigo de vez en cuando para distraerme y me pidió que le ayudara a cocinar el almuerzo. Poco después, papi también se unió a nosotros y los tres terminamos logrando hacer unos ricos espaguetis con salsa roja. Amaba los espaguetis y el abuelo también. La tarde no fue muy divertida. Quería hablar con el abuelo, pero él aún no llegaba a casa y comenzaba a preocuparme. ¿Y si no volvía? ¿Y si se había ido para no tener que verme? Tenía miedo, mucho miedo, de que el abuelo ya no me quisiera, de que le pasara algo, de que se entristeciera para siempre por Rubén. Y finalmente, la noche llegó y con ella el insomnio. No podía dormir, ya que el abuelo aún no había vuelto. Papi me aseguró que cuando despertara él ya estaría aquí, pero para que eso ocurriera, primero debía dormirme. Aún así, luego de 3 largas horas en la cama, dando vueltas y gritándole a la almohada de vez en cuando, todavía no lograba dormir. Solo cuando mami se apareció en mi habitación y comenzó a masajearme suavemente la espalda, el sueño comenzó a invadirme y luego de media hora, logré al fin cerrar mis ojos enrojecidos por las lágrimas. Sammy. Una susurrante voz logró despertarme de mi sueño, y al ver que se trataba de papi, sonreí colgándome de su cuello con las manos. «Buenos días, campeón. ¿Cómo amaneciste?», preguntó, acariciando mi cabello. «Bien, papi», respondí bostezando y deshaciéndome del resto de los sueños en mí. «Sam», habló mi padre, nuevamente, con algo más de seriedad. «El abuelo ha vuelto». Me separé de un salto, mirando con los ojos bien abiertos. «Quiero hablar contigo», prosiguió él, sonriéndome amablemente. Se levantó de la cama y despeinó una vez más mis cabellos alborotados. «Ve a su habitación cuando quieras», dijo, y luego desapareció de mi cuarto, dejándome con una enorme ansiedad recorriendo cada uno de mis músculos. Pero no desperdiciaría ni un segundo. En menos de lo que canta un gallo ya estaba frente a la puerta del abuelo, lleno de miedo y con mi cuerpo temblando de pies a cabeza. Pensé en tocar la puerta, pero estaba tan nervioso que mi mano se movió sola hacia el picaporte y terminé entrando a la habitación sin permiso. «¿Abue?», murmuré al verlo en aquella silla junto a la ventana, mirando el día soleado y frío que hacía afuera. Giró su cabeza hacia mí. «Hey, pequeño, te extrañé», dijo sonriendo y abriendo sus brazos para mí. Sentí mis ojos aguarse al verle hacer eso, y sin pensármelo 2 veces, corrí hacia sus brazos, arrojándome como siempre a su acogedor cuerpo. «Tranquilo, Sammy», rió suavemente, abrazándome contra él. «Abue, lo siento, no quería hacerte llorar», sollocé, hundiendo mi rostro en su pecho. «Sammy», susurró él, acariciando mi frente y peinando algunos rizos negros. «No llores, Sam, tú no tienes la culpa de nada. Toda la culpa es mía», confesó él, mientras que su voz comenzaba a quebrarse. Dejé de llorar. Yo quería mucho a Rubén, Sam. Lo quería muchísimo. Lo amaba con toda mi alma. Pero ese día en el que nos separamos, Sam, ellos me llevaron. Me obligaron a irme con ellos. Me obligaron a batallar en la guerra. Y me dijeron que si me negaba bombardearían la ciudad sin importarles mis argumentos. Escuché un suspiro quebrado del abuelo y me separé de su pecho para mirarle el rostro. Estaba llorando. No quería que le pasara algo malo a Rubén, pequeño. Él estaba allá abajo, esperando a por mí, junto con esas personas que nos habían ayudado. Yo pensé que él se iría con ellos. Nunca creí que... Su voz se cortó y su mano se dirigió rápidamente hacia sus labios, reprimiendo un sollozo, mientras que su mirada se desviaba de mí. Nunca pensé que se quedaría esperándome, pero aún así, luego de unos años, volví a aquella ciudad con la esperanza de encontrarlo, pero
Ya no recordaba en dónde estaba la casa. Lo busqué, la busqué, la busqué un día entero, pero no pude, Sam. Lloró, abrazándome con fuerza. No pude protegerlo y él murió sin nadie a su lado. Fue mi culpa, Sam. Así que no tienes por qué llorar. Finalizó, sollozando en mi pequeño hombro. Le devolví el abrazo débilmente, sintiendo mis ojos aún húmedos. No fue tu culpa, susurré cuando se hubo calmado un poco. Salvaste a aquellas otras personas bajo la casa y Rubén, él no murió solo. Él no murió, abue. Él se fue contigo, tal y como dice en la última carta. Él está contigo, murmuré, sacándole otro débil sollozo. Está contigo. Lloró, riendo levemente. Eres un niño muy inteligente. ¿Cuándo creciste tanto, Estoy orgulloso de ti, pequeño, muy orgulloso. Y no dejes de leer. Aquella fue una promesa tonta. Te quiero, abue, respondí sonriendo y separándome un poco del abrazo. Ambos reímos al vernos llenos de lágrimas y con los rostros mojados. ¿En dónde estuviste ayer, abue? Fui a visitar a alguien, a Barent Allerborn. ¿El editor del libro?, exclamé sorprendido. Sí, rió él, al ver mi rostro de asombro. Hablé con él y le dije que no se preocupara por haber publicado el diario de Rubén. Le agradecí más bien. Parecía sentirse culpable de haber expuesto la privacidad de Rubén al mundo, pero a él le hubiera gustado que muchos leyeran sus vivencias. Las vivencias de ambos, corregí, sacándole otra sonrisa. Supongo que tienes razón, y me entregó esto. El abuelo se inclinó hacia un cajón cerca de nosotros y sacó una sucia libreta rota y malgastada. Es la libreta de Rubén, la de verdad, dijo sorprendiéndome. ¿Puedo?, pregunté paralizado, mirando la libreta de tapa oscura, media gris, con mis pupilas dilatadas. Aquello no era real, era el verdadero diario de Rubén, no podía creerlo. Es tuyo, dijo el abuelo, sorprendiéndome. Quiero regalártelo. No, abue, Rubén lo escribió para ti. Negué con los ojos abiertos como platos. Y yo quiero que tú lo tengas. No confío en nadie más para cuidar este tesoro. Esta porción de los sentimientos de Rubén es muy importante para mí, Sam. Por favor, acéptalo. Pidió sonriéndome cálidamente. Asentí tragando saliva y mirando las hojas amarillentas y resquebrajadas que sobresalían un poco de la libreta. La sostuve con pulso tembloroso y acaricié el lomo rasgado y deteriorado por el tiempo. Lo cuidaré con mi vida, sentencié seriamente, sacándole una bonita carcajada al abuelo. Le sonreí emocionado y apreté la pequeña libreta contra mi pecho. ¿Cómo era Rubén, abue?, me atreví a preguntar tímidamente. El abuelo sonrió con melancolía. Inquieto, respondió, acariciando mi cabello. Era muy inquieto. No podía quedarse quieto mucho tiempo. Rió con los ojos vidriosos. Reí con él. Era un poco llorón, pero me encantaba consolarlo cuando nos escondíamos en mi sótano secreto. Siempre me sorprendía con sus amables palabras que, aunque eran pocas, se escuchaban como una bella melodía saliendo de sus finos labios. Los ojos del abuelo brillaban como nunca. Brillaban sin una pizca de aquella sombra de tristeza. Estaban inundados de amor puro. A veces decía que cuando fuera grande se dedicaría a cosechar la miel de las abejas, tal y como hacía su abuelo. La miel era su dulce favorito. Me acurruqué entre sus brazos, a gusto, escuchando sus anécdotas sobre Rubén. Su pelo era castaño y suave, era como tocar el pelaje de un gatito blanco y peludo, y su piel era un poco pálida, pero brillante e igual de suave. Lo que más me gustaba de su cuerpo era su nariz. Me gustaba besarle en la nariz, porque él se molestaba conmigo cuando lo hacía, y ver su carita enojada era algo muy gracioso para mí. Rió con nostalgia y lentitud. Rubén odiaba que yo me alejara de él. Siempre andaba pegado a mí, hablándome, tocándome o tan solo mirándome. Le había pillado muchas veces, mirándome fijamente. Parecía estar estudiándome. Ahora entiendo por qué lo hacía. En sus cartas me ha descrito muy bien. Volvió a reírse en un tono bajo y suspiró. Rubén era alguien muy especial para mí, Sam. Creo que gracias a él
pude continuar con mi vida luego de la guerra. Él me hizo prometerle que si alguna vez nos separábamos y no volvía a verme, yo seguiría viviendo sin limitaciones. Me dijo: jamás te rindas. Es la palabra de un buen amigo mío. Así que simplemente seguí viviendo. Me casé con una bella mujer que me brindó todo el cariño que un hombre pudiera desear. Tuve un hijo con ella y aquí estás tú ahora. Rió, despeinando mi cabello. Reí a gusto por su explicación y apoyé mi cabeza de lado en su pecho, en el cual sentí latir un corazón alegre y tranquilo. «Cuéntame más», pedí, entrecerrando mis ojos con la mirada perdida en sus manos arrugadas. «¿Más?», rió él, con aquel tono viejo que tanto me gustaba escuchar. Era relajante. Bueno, Rubén tenía los ojos más bonitos que alguna vez vi en mi larga vida. No por su color, sino porque adoptaban diferentes matices, dependiendo de la luz o de su estado de ánimo. A veces eran oscuros y profundos, impenetrables y llenos de dolor. Otras parecían ser transparentes y verdes, o azules, como el agua cambiante por el reflejo del sol. Amables y cariñosos, sus ojos también solían adoptar un bonito color marrón brillante y vivo. Sí, los ojos de Rubén eran especiales. Desearía poder verlos una vez más, suspiró, acariciando mi nuca. «Tengo una idea», exclamé, separándome de golpe y rompiendo con toda la tranquilidad anterior. «Te haré un dibujo de los ojos del abuelo Rubén», exclamé, haciendo que la sonrisa del abuelo desapareciera levemente. «¿Le dijiste abuelo?», susurró sorprendido y emocionado. Asentí sonriente y me bajé de su regazo para ir por mis lápices de colores. «Ya lo verás, abuelo, haré que vuelvas a mirar los ojos de Rubén», dije convencido de aquello. Una nueva sonrisa tenue se asomó en sus labios y al verlo asentir, comprendí que aceptaba mi idea. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta, emocionado, feliz, ansioso por hacer aquel dibujo que le haría sonreír al abuelo Miguel. Pero antes de llegar a la salida, me detuve y dirigí mi mirada curiosa hacia el abuelo una vez más. Estaba sonriendo, con ojos soñadores y llenos de paz, perdidos en el exterior. Sus dedos suaves y arrugados acariciaban los delicados pétalos de una bonita flor plantada en una pintoresca maceta que antes no había visto, la cual parecía colocada en el borde de la ventana. Una extraña, perfumada y elegante flor azul. Fin. ¡Uy! Y hasta aquí llegó este hermoso fanfic, esta bellísima historia de Eider R. De verdad, muchísimas gracias por haberlo seguido desde el principio, o aquellos que empezaron apenas y que lo están leyendo. Gracias por darle una oportunidad a mi lectura. Sé que no soy la mejor y que me tardo mucho haciendo esto, pero de verdad que lo aprecio mucho. Y esta historia es uno de los fanfics de Rubel Ángel que más me ha dolido. Les prometo que leyéndola estaba a punto de ponerme a llorar otra vez. Es algo que no puedo evitar cuando la leo y sé que a muchos de ustedes también les ha ocurrido lo mismo. Yo de verdad aprecio este tipo de historias y me alegra compartirlas con ustedes porque son historias que logran hacerte sentir algo, que te provocan una sensación, algo que te conecta con el personaje. No sé, yo así lo veo. Pero bueno, estoy echándole demasiado choro a esto. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Y me encantará traer más próximamente. Por el momento estoy intentando decidirme si un Staxby o otro Wigueta. Y no sé si les interesaría también escuchar algo de lo que yo he escrito personalmente. No soy tampoco la mejor escritora, pero si ustedes quieren darle una oportunidad a mis fanfics, pues yo encantada. Espero que puedan decírmelo por los comentarios. También si les ha gustado, si no les ha gustado, si creen que debería cambiar algo, demás. De nueva cuenta, perdón por los retrasos, pero yo no me dedico a esto. Yo estudio, entonces a veces no me da tiempo suficiente. Pero muchas gracias. Todo mi amor para ustedes. Los quiero mil. Me encantan, chicos. Y bueno, hasta aquí llega Sentimientos de Papel. Nos vemos en el siguiente video. Chao.